Retomando el principio de no retroactividad, entonces muchachos, no retroactividad es no se aplica norma hacia atrás, sino que la norma se aplica a partir de la vigencia de la norma. Con relación a la aplicación de la vigencia de la norma, para efectos de impuestos existe una regla especial, que es los impuestos de periodo o las normas que rigen obligaciones sustanciales solamente pueden o inician su aplicación a partir del periodo siguiente a la expedición. Vamos a hacer un ejemplo. El impuesto de renta es un impuesto de periodo. Entonces, si existe una norma o se expide una norma al 20 de noviembre del 2017, esa norma no puede entrar a regir o a cambiar situaciones del impuesto de renta del 2017, sino que entra a regir para las obligaciones que empiezan a partir del 1 de enero del 2018. Lo mismo pasa si hablamos del impuesto sobre las ventas. Como es un impuesto de periodo, pero existen periodos bimestrales y cuatrimestrales, entonces la norma entrará a regir a partir del siguiente periodo bimestral o cuatrimestral que inicia a partir de la vigencia de la norma. Seguimos con el principio de favorabilidad. Este principio de favorabilidad hay que tenerlo presente de que solamente es aplicable en materia sancionatoria. La ley 1819 del 2016 estableció expresamente ese principio en el artículo 640 del Estatuto Tributario. No obstante, antes de la ley, la jurisprudencia y los mismos conceptos de la DIAN aceptaban aplicar el tema o el principio de favorabilidad en materia de sanciones. ¿En qué consiste la favorabilidad? La favorabilidad en que yo puedo aplicar una norma que me sea más favorable que la anterior, sin importar que el hecho haya sucedido con anterioridad a la norma que se expide. O sea, esa es la única manera en que la norma se puede aplicar de manera retroactiva, solamente en casos de favorabilidad en materia sancionatoria, repito. Ahora, definidos los principios del derecho tributario, continuamos con el concepto de fuentes del derecho tributario. Como les había comentado, existe un poder primario, un poder tributario primario, y ese se ha establecido en la Constitución Política. Esa misma situación se refleja en las fuentes del derecho tributario. La primera fuente que tenemos que tener y la principal de todas es la Constitución. Si en la Constitución no existiera el artículo 338, ni tampoco el numeral 9 del artículo 95, que es la obligación que tenemos nosotros como contribuyentes, la obligación que tenemos como habitantes del territorio nacional para contribuir a las cargas públicas de la nación, no existirían los tributos. Entonces, nuestra fuente primaria, nuestra fuente principal es la Constitución. Luego sigue la ley que va relacionada con el principio de reserva legal, que sin ley no hay un tributo. Entonces, después de la Constitución se encuentra la ley, que son las encargadas de crear los tributos. Luego le siguen los decretos legislativos. Como les explicaba ahora, en los estados de excepción, los decretos legislativos que los expide el presidente pueden crear tributos. Luego tenemos los decretos ordinarios. Los decretos ordinarios son los encargados de reglamentar o aclarar o establecer la forma de aplicación de la ley cuando ésta se crea y se sujeta a reglamentación o cuando la ley no es clara en su contenido. A los decretos ordinarios le siguen las resoluciones. Estas regulan los procedimientos y desarrollan los decretos. Entonces, en su orden,
las más importantes es, después de la ley y el decreto legislativo es el decreto, y la resolución le sigue en su orden de jerarquía. Ahora, siguen los acuerdos y ordenanzas. Estos acuerdos y ordenanzas a nivel territorial cumplen un objetivo parecido a las leyes, pero bajo la condición de que exista una ley previa que cree el tributo y le otorgue la facultad a los municipios para reglamentar ciertos aspectos del tributo. Entonces, que por lo regular siempre sucede así. Entonces, los acuerdos o ordenanzas lo que hacen es regular impuestos territoriales en los aspectos relacionados con el hecho generador del respectivo impuesto y la forma de cobro y también los procedimientos. A nivel territorial también tenemos los decretos de las entidades territoriales que, así como los decretos ordinarios reglamentan las leyes, estos decretos de las entidades territoriales reglamentan los acuerdos. Hasta allí va la jerarquía de las normas que son fuentes del derecho tributario. Tengan presentes, solamente crean tributos la ley y los decretos legislativos. Ninguna otra norma está capacitada o está facultada para crear tributos. Las demás normas lo que hacen son reglamentar los tributos o reglamentar procedimientos. Ahora, dentro de las fuentes del derecho tributario, tenemos los criterios auxiliares de interpretación. ¿Para qué nos sirven esos criterios auxiliares de interpretación? Como su palabra lo dice, nos facilitan o nos dan herramientas para interpretar las normas que crean o reglamentan tributos. Entre ellos está la jurisprudencia, que expide el Consejo de Estado a la Corte Constitucional, que siempre nos da elementos para interpretar situaciones que en la ley de pronto no sean claras, y la doctrina oficial, que son los conceptos, en nuestro caso tributario nacional serían los conceptos de la DIAN, y en la parte territorial serían los conceptos de el distrito, de las direcciones distritales o de los municipios, en el evento en que la oficina jurídica de los municipios expida conceptos. Estos conceptos no son obligatorios para el contribuyente, pero el artículo 264 de la ley 223 establece que sí son obligatorios para los funcionarios. Entonces allí nos viene o nos genera un interrogante. Si el funcionario tiene como obligación cumplir la doctrina, que son los conceptos, entonces, ¿en qué posición queda el contribuyente en un proceso de fiscalización en la cual no esté de acuerdo con el concepto que está aplicando el funcionario? Esas son respuestas que todavía no tienen solución y siempre se ha optado por un criterio conservador, y por ese criterio conservador es, si parece obligatorio para los funcionarios, entonces en lo posible se recomienda atender la doctrina de los conceptos. Entonces, muchachos, es necesario que para ustedes quede claro la jerarquía normativa de las fuentes del derecho tributario, porque asimismo pueden o se les va a facilitar la tarea de interpretación de las normas que pueden o que vayan a estudiar en un momento determinado. Así que les recomiendo repasar este tema muy bien y conseguir material adicional para profundizar sobre su estudio.